Mater, fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shemá de hoy, el evangelista San Juan pone el acento en un breve discurso sobre el pan de vida, sobre la Eucaristía, pero previamente hace un contexto en la línea histórica de los acontecimientos que venían sucediendo en esos días en torno a Cristo. Nos dice que Jesús, después de haber saciado a los 5,000 hombres, los discípulos lo vieron caminar sobre el mar. Las personas, y él hace el contexto, nos dice que las personas se dieron cuenta que los discípulos se fueron solos en una barca y Jesús no se fue con ellos. Esto nos habla bellamente de la presencia espiritual de Cristo con su iglesia. Los discípulos se van solos en la barca, pero Cristo está con ellos presente espiritualmente, aunque corporalmente no esté en ese momento. Pero Cristo va siempre al encuentro y se encuentra corporalmente. Jesús camina sobre las aguas de la ausencia del ser humano, sobre las aguas de el nosotros no poder reconocerle ni verle en las realidades cotidianas de nuestra vida. Jesús camina sobre esas aguas y llega hasta nosotros, y allí el Señor se encuentra con nosotros y nos da la gracia de poder entrar en calma y en paz para poder reconocerle en medio de nuestra vida, en medio de las circunstancias que vivimos cotidianamente. Jesús nos manda solos en la barca de la iglesia, pero no porque Él sea ausente de nosotros y quiera simplemente que vayamos solos, sino porque precisamente en ese mandarnos solos, Él comprueba y ratifica nuestra fe, prueba nuestra fe, así como la probó a Felipe, como veíamos en estos días, pero también Él nos hace ver cuán presente está, aun cuando nosotros no lo veamos en la barca, aun cuando Él no se suba en la barca y nos envíe a pasar a la otra orilla. Cristo siempre está presente porque Dios, Jesús, es el Dios de la presencia, siempre presente, que nunca se ausenta. Y aunque esta frase parezca redundar, realmente es lo que es. La presencia de Dios nunca se marchita, nunca se va de tu vida. Y aunque en algunos momentos, en ciertos momentos, tú sientas que Dios no está y que vas remando solo o sola a contracorriente, Dios está allí y está para ti y camina sobre las aguas de tu mal, de tu problema, de tu preocupación, para que también tú le veas y sepas en fe cómo caminar sobre esas aguas y encontrar la victoria del Señor en tu vida.
Y luego nos sigue diciendo el apóstol San Juan que las personas toman barcas. Dice, unas barcas de Tiberíades llegaron del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias, se embarcan y llegan hasta el sitio donde se encuentran Jesús con sus discípulos, es decir, a Cafarnaún. Llegan allí y buscan al maestro, y cuando lo ven le preguntan: ¿cuándo has venido aquí? Yo creo que las personas estaban llenas de admiración y estaban estupefactas porque hace un momento el Señor estaba con ellos. Hace unos cuantos días el Señor estaba con ellos y ya el Señor estaba en otro lugar, que para llegar a ese lugar se necesita precisamente o irse en barca o movilizarse rápidamente. Las personas no entendían cómo el Señor ya estaba en otro lugar cuando estaba hace pocos días con ellos, y por eso le preguntan: ¿cuándo has venido aquí? Porque ellos tuvieron que transportarse en barcas. Y Jesús les dijo: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos y milagros, sino porque comieron pan hasta saciarse. Y aquí, hermanos, es donde está la centralidad del texto de hoy, el discurso del pan de vida. El Señor les hace un reproche: ustedes no me buscan por los signos y los milagros, es decir, ustedes no me buscan por mi divinidad, sino que ustedes me buscan por lo que yo les puedo dar. El Señor está haciendo un reproche por la intención de quien le busca, y al Señor le duele que le busquemos por interés. El Señor nos dice a cada instante: ¿por qué me buscas? Por aquello que te doy. ¿Por qué me buscas? Para que te supla tal necesidad, para que te dé tal trabajo, para que te solucione tal realidad sentimental o emocional. ¿Por qué me buscas? Para aliviar tu pena. ¿Por qué me buscas solamente para eso? ¿Por qué no me buscas para que se realice en ti el milagro del amor? Es decir, el Señor nos está reclamando nuestra ausencia de amor hacia Él, y nos llama la atención y nos exhorta sobre la búsqueda esencial y definitiva, fundamental de nuestra vida, que no debe ser lo material, lo que perece. Ustedes me buscan porque les di de comer, les di del pan que perece. Búsquenme ustedes más bien porque yo les doy el pan que da la vida eterna. Y lo dice San Juan de esta manera: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Hermanos, ¿cuánto nos hace falta para buscar, anhelar, desear el pan que nos da la vida eterna? Estamos tan abocados, tan desesperados, estamos gastando nuestra vida y nuestro tiempo luchando por el pan que perece, pero no invertimos a veces ni siquiera una hora diaria para el pan que da la vida eterna, que es Cristo mismo. Por eso, hermanos, debemos siempre poner nuestra mirada en el Señor, así como Él tiene la mirada puesta en nosotros, porque es fundamental y esencial en estos últimos tiempos, y más ahora que nos encontramos ante una realidad de una barca sin timón, de un cuerpo acéfalo, de una iglesia sin su vicario, sin su papa. En este momento, hermanos, es cuando más debemos nosotros refugiarnos en el amor, refugiarnos también en la oración, para que, sumergidos en la oración, en los brazos del amor, vayamos hacia el lugar donde el Señor quiere que lleguemos para estar con Él, y allí orar en intimidad a Dios por el sumo pontífice, también por la iglesia, para que nos sepa guiar como el Señor mismo nos guía, como un buen pastor. Y luego nos dice San Juan que las personas le preguntan al Señor: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les dice: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Hermanos, cuando el Señor habla de la obra de Dios, está hablando de la divina voluntad.
Y las personas le preguntan al Señor, ¿cuál es la obra de Dios? Es decir, ¿cuál es la divina voluntad del Señor? ¿Cuál es ese deseo? Pero también, ¿cuál es esa acción que nos lleva a realizar la obra de Dios en nuestra vida? Y Jesús lo dice claramente, que crean en el que Él ha enviado, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. El sello, hermanos, que pone Dios Padre es un sello indeleble, es el sello del amor. Y el obrar de acuerdo a la obra de Dios, es decir, trabajar y ser parte de la obra de Dios, nos lleva a creer en el que Dios ha enviado y ha sellado para la eternidad y para comunicarnos a nosotros ese sello, no solo por el bautismo, sino ese sello espiritual que es en la fe, ese signo de amor y de adherencia a Cristo Jesús, que nos hace precisamente de ese pueblo fiel, de ese rebaño fiel que el Señor necesita para restaurar a la iglesia. Por eso, hermanos, si tú quieres hacer la obra de Dios, debes creer en Cristo. Pero no solamente creer en Cristo como quien cree en algo y ya, pero ese algo no le transforma, sino creerle a Cristo, creer a cada una de sus palabras, porque cuando creemos y le creemos a Cristo, estamos haciendo la obra de Dios, porque cuando tú le crees a Cristo, haces las obras de Cristo en tu vida, es decir, encarnas el Evangelio en tu cotidianidad y empiezas a ser otro Cristo en medio de tus hermanos. Y allí, hermanos, es donde está precisamente la divina voluntad, en que tú seas como Dios para que puedas mostrar a Dios y poner a Dios en el trono que le corresponde en medio de este mundo, es decir, en el trono del corazón de los hermanos, en el trono del corazón de los seres humanos, que ha sido usurpado por el enemigo, por el demonio. Y por eso muchas personas hoy viven en pecado, no solo en pecado venial, sino en pecado mortal, porque han quitado a Dios de su trono, que es su corazón, y han puesto en su corazón la maldad del infierno, han puesto en su corazón al enemigo de Dios, que es Satanás, y por lo tanto eso es una aversión completa y directa contra la divina voluntad, porque no estamos reconociendo y creyéndole a aquel a quien Dios ha enviado y ha sellado en la eternidad. Hermanos, Cristo hoy nos hace un llamado total y contundente, y es a no buscar lo que perece, sino a buscar lo que permanece, para que así tú y yo permanezcamos en Él, unidos a Él, unidos a la vid, porque el sarmiento que no está unido a la vid, el viñador lo corta y lo quema. Si tú quieres, hermano y hermana, que tu realidad, que tu fin esté en la eternidad junto a Dios, permanece unido a la vid y da fruto, porque si no permaneces unido a la vid y no das fruto, te cortan y te echan al fuego. Pidamos la gracia a Dios de siempre estar unidos a Él, que Él nos permita la gracia de siempre dar frutos en Él y de realizar en nuestra vida la obra de Dios. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.